Invito a que se ponga sobre sus pies. Y voy a leerles una pequeña porción de la escritura que está en el Salmo 89. Y dice la palabra del Señor: siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Dijo el Señor: hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento: estableceré sus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta, aplastas al gran monstruo marino, dispersas a tus enemigos con tu brazo poderoso. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo. Tú lo creaste todo. Creaste el norte y el sur. El monte Tabor y el monte Hermón alaban tu nombre. Poderoso es tu brazo, fuerte es tu mano. Tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito o como seguidores delante de ti. Felices son, y quiero que se quede con esto, ante ese Dios tan poderoso que describe este salmo, que dice que hasta los rangos más altos del ejército celestial quedan rendidos en reverencia ante Él. Nos hace reflexionar, o debe llevarnos a reflexionar sobre lo que dice este versículo 15. Dice: felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, oh Señor. Tú y yo somos privilegiados porque ese Dios todopoderoso, ese Dios que gobierna el cielo, ese Dios que gobierna el universo, ese Dios que gobierna los océanos, que gobierna todas las criaturas, le plació poner tu mirada en ti y en mí. Por eso dice allí que felices los que oyen el alegre llamado a la adoración. Qué felices somos. Somos embajadores de Dios. Somos llamados a ser embajadores de Dios. Y dice que la rectitud, la justicia y el amor son los cimientos del trono de Dios. La justicia, la rectitud y el amor. Y esas son las tres cosas que deben regir nuestra vida a diario. Esas son las tres cosas que deben caminar o que debe fluir de nuestra vida. Si decimos que somos embajadores del Señor, porque nada injusto y nada odioso viene de parte de Dios. En Él habita toda la verdad, por eso debemos caminar en verdad. Así que le invito para que en esta noche, con sus propias palabras y de todo su corazón, usted le dé gracias al Señor. Dele gracias por el privilegio de estar en sus caminos. Dele gracias
por el privilegio de que Él lo haya llamado o la haya llamado, porque es un honor que muchos no tuvieron y que tal vez muchos no tendrán. Y pasarán las generaciones y todos estaremos delante del Rey y miraremos cara a cara a Él y miraremos tanto a los que fueron llamados y no escucharon, como a todos los que desde Adán hicieron caso a ese llamado. Padre, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu santo nombre en esta hora, Señor bendito. Hoy, una vez más, presentamos nuestras vidas delante de tu trono, delante de ese trono glorioso. Dice la Escritura que aún los mismos seres angelicales, los más poderosos, Señor, dice allí la Escritura, Padre, que con una parte de sus alas cubren sus rostros, cubren su cuerpo y cubren sus pies, de tal reverencia que hay ante tu presencia, Señor. Y por eso, Señor bendito, en esta noche venimos ante ti, Rey de Gloria, y pedimos tu favor y pedimos tu gracia, Señor, para acercarnos ante ese trono glorioso, ese trono que tiene como cimiento la justicia, la verdad, el amor. Y queremos primeramente pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. El mismo salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios pecados? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos, Dios. Guárdame, Señor, de la altivez, del orgullo, de la vanagloria. Guarda mi corazón de la soberbia, bendito Señor, que no me crea sabio en mi propia opinión, Padre, sino que siempre pueda buscar tu consejo, que siempre pueda venir a ti, Señor, inclinar mi oído para escucharte, Padre. Hoy te pido perdón, Señor, pues tu misma palabra me indica que no hay hombre que no peque, Señor. No hay hombre que haga lo bueno siempre y nunca falle. Solamente tú, soberano y eterno Rey, el Rey del universo, que tomaste forma de siervo, siendo igual a los hombres, pero sin pecado. Por eso, Señor, aquí venimos delante de ti con nuestro corazón, Señor, reconociendo, Padre, que hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Delante de ti hemos pecado, Rey de Gloria. Tú conoces nuestros caminos, Señor. Por eso a ti venimos, Padre, y te pedimos que cada día puedas traer ese convencimiento a nuestra vida, Señor. Que como lo dice tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos convenza de pecado. Porque solo cuando el Espíritu nos convence, podemos cambiar de dirección. De lo contrario, no. De lo contrario, siempre estamos bien. Por eso, Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros. Convéncenos de pecado, pero también convéncenos de justicia, sabiendo que Cristo murió por todos nuestros pecados y que hemos sido redimidos, que hemos sido rescatados, que tu amor inagotable está ahí presto para nosotros, Señor. Que tu amor inagotable está allí siempre para nosotros, Padre, que tú no rechazas un corazón contrito y humillado, dice tu Escritura, Señor. Por eso, Señor, delante de ti venimos, Padre, una vez más, y pedimos tu favor y pedimos tu gracia, Señor bendito. Y permítenos, Rey de Gloria, venir delante de tu presencia una vez más, con toda reverencia, Señor. Yo te invito para que vacíes allí tu mente y tu corazón, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él es el Todopoderoso, y que puedas venir ante el trono de su presencia y derramar allí tu corazón en adoración, reconociendo que solamente Él es digno
reconociendo que solamente Él es digno de que inclinemos nuestro corazón, de que inclinemos nuestra vida, de que derramemos nuestra vida, porque fue derramada la vida de Cristo por ti y por mí. De que rindamos nuestra vida delante de Él, porque en sus manos estamos, en las mejores manos. Sus planes son los mejores planes, porque son planes para vida eterna. Trascienden, así como su palabra trasciende generaciones. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Padre, aquí estamos una vez más, Señor bendito. Perdona nuestro pecado, Señor, y permítenos venir ante tu presencia una vez más. Gracias por ese sacrificio, por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, Señor. Confiamos en ese sacrificio que nos hizo justos, que nos hizo santos sin merecerlo, y que estamos en ese proceso de santificación y tenemos como fin la vida eterna, Señor. Por eso venos aquí una vez más, Señor, una vez más delante de ti. Queremos exponernos a tu palabra, queremos exponernos a tu presencia, Señor, porque como dice allí el Salmo, felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Por eso queremos caminar a la luz de tu presencia, Padre, de ese tesoro precioso que tú nos has dado, Señor, en el cual antes estábamos alejados, Señor bendito, pero ahora somos conscientes de tu presencia, Señor. Por eso, gracias por llamarnos a adorarte, Señor. Gracias por llamarnos a caminar contigo, Señor. Gracias por hacernos conscientes de nuestra condición, Señor. Y gracias por permitirnos caminar contigo. Es un privilegio, Señor. Es un privilegio, Rey de Gloria. Y ayúdanos a cada día poder tener en mente esto, Señor, de que lo que se perdió en el Edén, como el hombre se paseaba contigo, Señor, como el hombre hablaba contigo, Señor, fue una vez más redimido y fue rescatado, Señor, y por eso podemos abrir nuestra boca en esta noche y podemos adorarte, Padre. Aquí estamos, Señor bendito. Aquí estamos, Señor, aceptando ese llamado a la adoración, Rey de Gloria. Permítenos adorarte en esta noche, Señor, con nuestras palabras, con el cántico que entonamos, pero principalmente, Señor, ayúdanos a adorarte de todo corazón, Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Honramos tu presencia, Señor bendito. Honramos tu presencia, Rey de Gloria. Aquí estamos, Señor. Permítenos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bájale un poquito, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Honramos tu presencia, Rey de Gloria. Aquí estamos una vez más. Que seas tú con el Señor. Cierra tus ojos y abre tu boca. Que sea tú y el Señor. No el hombre, sino Dios. Tú con Dios. Delante de Él estamos en esta noche. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor bendito. Queremos adorarte, Padre. Levanta tus manos. Dios, me abro a ti,
Me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Aquí estamos una vez más. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Abre nuestros ojos, Señor. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre nuestros ojos, Señor. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Sí, Señor. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Así es, Señor bendito. Abre nuestros ojos, Rey de Gloria. Abre nuestros ojos, Señor bendito. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar ese llamado tuyo, Señor, a adorarte. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Déjanos ver tu gloria, tu bondad todo el tiempo, Señor. Nos pedimos en Cristo Jesús, Rey de Gloria. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Así es, Señor. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Así es, Señor. Aquí estamos, Señor bendito, delante de tu presencia, Señor. Sé propicio a nosotros en esta noche una vez más, Señor. Déjanos ver tu gloria una vez más, Señor, en nuestras vidas, Padre eterno.
Abre nuestros ojos, Señor amado. Abre nuestros oídos para que seamos más sensibles a tu presencia, Rey de Gloria. Haznos más sensibles a tu voz, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, hermoso Rey de Gloria. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Te honramos en esta noche una vez más. Te honramos y te exaltamos, oh Rey de Gloria. Todo honor es para ti, Señor Jesús. Todo honor es para ti, hermoso, precioso Rey de Gloria. Porque nadie es como tú, Señor. Eres incomparable. Eres inigualable, Señor. Que Dios como tú, que perdona la iniquidad de su pueblo. Que Dios como tú, que viene y muere por la iniquidad de su pueblo, Señor. Que Dios como tú, Rey de Gloria. A nada se te compara, Señor. A nada se te compara, hermoso Rey. Por eso aquí estamos, Señor. Y te damos gracias. Gracias por habernos llamado, Señor. Gracias por habernos sacado, Señor, de las tinieblas y llevado al reino, trasladado al reino de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Por eso, gracias, Señor eterno. No nos cansamos de darte gracias, Señor. Gracias. Permítenos no olvidar nunca de dónde nos sacaste, Señor bendito. No olvidar nunca de dónde nos sacaste, Señor amado. Para siempre caminar con esa humildad, Señor. Con esa humildad, Señor, no creyéndonos más que nadie, Señor, porque el único grande eres tú, Señor. El único digno de toda gloria y de todo honor eres tú, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te exaltamos. Todo honor y toda gloria es para ti, amado Rey. Gracias, Señor. Aleluya. Buenas noches a todos, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Le invito a que tome asiento y que disponga su mente, disponga su corazón para lo que el Señor tiene en esta noche para nosotros. En esta noche vamos a continuar. Gracias. Con el estudio del libro de Mateo. Hoy vamos a finalizar el libro de Mateo. Siempre llevó tiempo, ¿no? Creo que más o menos fueron 2 años estudiando el libro de Mateo. Versículo por versículo, capítulo por capítulo. Vea la importancia de que usted no se pierda el estudio bíblico, ¿sí ve? De una u otra manera, tal vez, si no tiene el tiempo de orar, aunque es nuestra responsabilidad también en casa, pues aquí también se le instruye. Amén. Entonces, por eso les animamos, no se pierdan los estudios bíblicos, uno aprende mucho. Hoy vamos a terminar el libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 28 y vamos a estar meditando en esta noche en los versículos 8 al 20. Yo voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Si hay otra versión, aparecerá en pantalla. ¿Todos allí? Pero antes que nada, quiero hacer una pregunta. Medite allí en su corazón. ¿A qué hemos sido llamados? A servirle al Señor, muy bien. ¿A qué más hemos sido llamados? Hoy lo leíamos en el Salmo. En el último versículo, adorar al Señor. En sí, yo creería que esa palabra adorar encierra todo, ¿no? Porque el que adora, entrega, ¿le puedes quitar un poquitico ese ruido? Gracias.
El que adora en espíritu y en verdad, rinde todo al Señor. Rinde su tiempo, rinde su servicio, rinde su vida, rinde sus finanzas, rinde sus planes, rinde todo, ¿no? Entonces, para aquellos que les gusta tomar nota, vamos a aprender hoy y vamos a meditar acerca de eso. A modo de pregunta, ponga el título allí. ¿A qué hemos sido llamados? Así como una pregunta. ¿A qué hemos sido llamados? Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos 8 al 20. Dice la palabra del Señor. Recuerden que hace 8 días quedamos en que Jesús había resucitado, ¿no? Las mujeres fueron a buscarlo, pero no se encontraron el cuerpo, sino que había un ángel, ¿no? Un ángel que les dijo, no teman, sé que buscan a Jesús que fue crucificado. Dijo, no está aquí, ha resucitado. Y aprendíamos acerca de eso, ¿no? Que algunos buscan al que está vivo entre los muertos. Y continúa allí nuestro pasaje del capítulo 28, versículo 8, dice que Jesús se le aparece a las mujeres, dice, las mujeres se fueron a toda prisa, recuerde que el ángel les había dicho que fueran y qué, y le dijeran a los otros discípulos. Entonces las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Versículo 9. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Otra vez está hablando el Señor de adorar, vea. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y se robaron el cuerpo. Qué tremendo, ¿no? Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que se les había ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Verso 16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, otra vez adorar. Pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. En el relato de Mateo, de la tumba vacía, hay algo que encaja muy bien característicamente, y es el hecho de que María Magdalena y la otra María fueran las primeras en recibir la noticia del Señor resucitado y encontrarse con él. Estas dos mujeres eran las que habían estado siempre allí con Jesús. ¿Recuerdan que vimos que ellas estaban en el Gólgota? Que no había ninguno de los discípulos, pero estas mujeres estaban allí presenciando la crucifixión del Señor. Estas mujeres estuvieron hasta el final con Jesús. Ellas habían estado presentes en el Gólgota, habían estado cuando se le puso en la tumba y ahora recibían la recompensa de ese amor y de esa dedicación. Pues ellas fueron las primeras que experimentaron el gozo de la resurrección. Ellas fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. Dice el versículo 8 al 10.
Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Y mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, le abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Al leer esta historia de las primeras dos personas del mundo que se encontraran con el hecho de la tumba vacía y el Cristo resucitado, dos órdenes aquí parecen sobresalir en este pasaje. Lo primero que se les dice es que ¿qué? ¿Qué les dice Jesús primero? Que no tuvieran ¿qué? Que no tuvieran miedo, no teman. O en otras palabras, les estaba haciendo un desafío a que creyeran. Crean, no tengan miedo, crean. Pues tal vez para ellas esto era tan alucinante. Imagínense, después de ver cómo Jesús fue crucificado, fue puesto en la tumba, había muerto y todo, tal vez para ellas dirían, ¿será que estoy soñando? ¿Será que es que estoy alucinando? ¿Sí? Y podría resultarles increíble. Por eso Él les dice, lo primero que les dice es, no teman, crean. Pues parecería demasiado bueno para ser verdad, ¿no? El ángel les recordó la promesa de Jesús, porque recuerde que el ángel también les dijo que no teman, les dijo el ángel. El ángel les recordó la promesa de Jesús, que él había dicho que él iba a resucitar, y las colocó ante la realidad indudable de la tumba vacía. Cada una de sus palabras era un llamado a creer. Hay muchas personas que creen que las promesas de Cristo son demasiado buenas para ser verdad. Y estas dudas solo se pueden disipar creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas. A veces, ante las situaciones, como las vemos como imposibles, como las vemos como, uy, es que esto que Dios me está diciendo es como tan maravilloso que no lo puedo creer. Y hablo de aquellos a los que Dios les ha hablado. ¿A cuántos les ha hablado Dios? ¿Dios le ha hablado a usted en su tiempo de comunión? Él nos ha dado promesas y nos ha hablado, nos ha ministrado, nos ha guiado. Y a veces parece como muy difícil, muy lógico. Pero esas dudas solo se pueden disipar creyendo en esa palabra, creyéndola. Y otra cosa que se les desafió fue que se les desafió o que se les dio la orden de que, después de que les dijo no teman, ¿qué les dijo Jesús? El ángel también lo dijo, pero Jesús lo dijo. No teman, y después ¿qué orden les da? Vayan y díganle a mis hermanos, vayan y cuéntenles que yo he resucitado. Entonces, otra cosa que se les mandó a hacer, que resalta aquí en estos pasajes, es que se les desafió a compartir. Una vez que ellas habían descubierto por sí mismas el hecho del Cristo resucitado, su obligación suprema era proclamarlo y compartirlo con otros. Y a decirlo es el primer mandamiento que recibe todo aquel que ha descubierto la maravilla del Jesucristo que ha vencido a la muerte. Versículos 11 al 15 de Mateo 28 dice: mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que se les había ordenado. Su historia corrió por todas partes de entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Cuando algunos de la guardia se dirigieron a los principales sacerdotes y les contaron lo sucedido en la tumba vacía, las autoridades judías se quedaron desesperadamente preocupados. Dirían: ¿será posible que nuestro plan haya fracasado? Esto es el pensamiento de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Trazaron otro plan. Y quiero que tengan en cuenta estos dos contextos, porque mientras a unos o a unas se les da la orden de ir y proclamar que Jesús está vivo, que ha resucitado,
¿A estos qué se les ordenó? Que callaran, que se quedaran callados, que no compartieran nada, ellos habían visto o no. Estos soldados vieron, también fueron testigos del Cristo resucitado, pero a ellos se les ordenó, se les dio un soborno y se les dio la orden de que se quedaran callados. Entonces vamos a ir avanzando y quiero que tenga en cuenta estas dos cosas, ¿no? Entonces trazaron otro plan, estos hombres. Sobornaron a los soldados de la guardia para que dijeran que los discípulos de Jesús habían ido mientras ellos estaban dormidos y habían robado el cuerpo. Es interesante notar los medios que usaron las autoridades judías en su intento desesperado de eliminar a Jesús. Usaron la traición. Primero utilizaron la traición para apoderarse de él. ¿Cómo la usaron? ¿A quién usaron? A Judas. Primero usaron la traición. Usaron a Judas. Después usaron la ilegalidad para juzgarle. ¿Sí recuerdan el juicio de Jesús? ¿Cómo fue el juicio de Jesús? ¿Justo o injusto? Fue a puerta cerrada. El juicio no se podía llevar en la noche, tenía que ser en el día. Y que él se hubiera podido defender, pero fue a puerta cerrada, en la noche, apresuradamente, para que nadie supiera ni se enterara nada. Me recuerda como cuando, no se me vino ahorita a la memoria, como cuando en las temporadas de diciembre, que mientras todo el mundo está pachangueando y comiendo buñuelo y natilla, los gobiernos aprovechan para aprobar leyes y después en enero, ¡pum!, el totazo. Así, a puerta cerrada, así, mientras todo el mundo está distraído. Usaron la calumnia para acusarle ante Pilato, diciendo que él estaba llevando al pueblo por mal camino y que no pagaran los impuestos al César, ¿sí recuerdan? Y ahora estaban usando el soborno para silenciar la verdad acerca de él y todo les falló. Todo les falló. Alguien decía, esta frase decía, grande es la verdad y ella prevalecerá. Y que las maquinaciones malvadas de los hombres no pueden acabar por eliminar la verdad. El evangelio de la bondad es más poderoso que las conspiraciones de la maldad. La historia de la resurrección y de hecho todo el evangelio de Mateo llegan a su culminación con este episodio en Galilea en donde Cristo resucitado se encontró con sus discípulos y los comisionó para el ministerio apostólico global. Por eso les decía que tuvieran en cuenta ese contexto, ¿no? A unas les fue dada una orden. ¿Cuál era la orden? A las mujeres, a compartir que Jesús estaba vivo. Y a los otros, callar. Versículos 16 al 20. Y aquí es donde vamos a entrar en materia. ¿A qué hemos sido llamados? Vamos a aprenderlo en esta noche. Versículos 16 al 20 dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mateo indica que el acto de adoración no era compartido por todos los presentes, porque dice allí que algunos dudaban. ¿Sí? Quienes dudaban y por qué no es algo que Mateo explica. Sin embargo, este aspecto de la duda es significativo en el contexto de la fe y la adoración de los discípulos. No importa cuál o cuáles hayan sido las razones por las que dudaron cuando vieron al resucitado, pues de asumir que las dudas fueron esclarecidas cuando Jesús se les acercó para anunciarles. Por eso Jesús
lo que les anuncia primero que es. Dice que algunos dudaban, pero él dice, ¿qué es lo primero que dice Jesús allí? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, recordándoles las mismas palabras que ya él les había dicho. Por ejemplo, en Juan 3:35, Juan 3:35, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. En Juan 3:35 dice, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. ¿Qué puso el Padre en las manos de Jesús? Todo. Por eso él dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto es muy importante, ya vamos a ver por qué. Frente a la duda, el Señor anunció su soberana e indiscutible autoridad sobre todo el orden del universo creado. Por ejemplo, en Daniel 7:14, hablando del reinado del Mesías, el profeta decía esto, decía Daniel 7:14, dice, y se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Cuando dice ahí en ese versículo de Daniel 7:14, un versículo más antes, creo que es el 13, donde dice que veía el profeta Daniel, veía en la visión, dice que veía a alguien parecido al Hijo del Hombre, dice así, y se le dio la autoridad y honra y soberanía. Esa frase era la que Jesús usaba para referirse a él mismo. ¿Sí recuerdan cuando Jesús decía, porque el Hijo del Hombre? Él decía, el Hijo del Hombre va a ir a ser crucificado, va a ser entregado en manos de pecadores. Él se refería a él mismo. Eso es cuando usted vea la frase que Jesús dice, el Hijo del Hombre, se refiere al mismo. Por ejemplo, en Juan 1:51, Jesús cuando habló por primera vez con Natanael. Vaya conmigo allí, Juan 1:51. ¿Todos allí? Dice que Jesús vio a Natanael y le dijo que lo había visto debajo de un árbol y él se quedó sorprendido. Dice, ¿de dónde eres, Rabí? ¿De dónde me conoces? Entonces él les dice, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, ahí se está refiriendo a él, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿Sí recuerdan el pasaje donde está Jacob huyendo de su hermano, de su familia, y dice que él tiene un sueño? Está en el desierto y dice que él pone una piedra y se queda dormido. Y dice que en una visión, dice que él abre sus ojos y ve una escalera que da de la tierra hasta el cielo. Y veía que había ángeles que subían y bajaban, subían y bajaban. Y él se quedó sorprendido por esa visión. Eso está en Génesis 28:12, para el que le gusta tomar nota. Entonces, ¿qué dijo Jesús en el pasaje que leímos de Juan 1:51? Jesús es la escalera. Jesús es el cumplimiento de ese sueño que tuvo Jacob en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento porque Él es el puente, entre Dios y nosotros. Él es la escalera. Ahí se cumple ese sueño que tuvo Jacob, se cumple allí. Cuando Jesús dice allí, Génesis 28:12, dice Efesios 1:20 al 23, hablando también de la autoridad de Cristo, cuando Él dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Efesios 1:20 al 23 dice, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios,
en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o demonios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Estas palabras de Jesús, cuando se aparece a sus discípulos, no eran un reproche, sino una afirmación, incluso para aquellos que dudaban. Por eso sí ve que cuando dice allí que unos dudaban, él por eso les dice, toda autoridad me es dada. Más aún, esta certeza, la certeza de la autoridad universal del Hijo de Dios, se convierte en un factor imprescindible, es decir, en la base misma que va a orientar y fortalecer y sostener a los discípulos en la labor misionera que están por recibir. En lo que Jesús les va a decir ahí en esos versículos 19. Después de que dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo, del versículo 19 al 20, esa señal de autoridad es lo que los va a fortalecer, los va a sostener a ellos para que reciban esa misión tan importante que no solamente la recibieron ellos, sino que todo aquel que ha entregado su vida al Señor y que le sirve al Señor está llamado a ser. Por eso a qué hemos sido llamados, mire lo que dice el versículo 19. Quiero que lo lea. Versículo 19 al 20 dice, por lo tanto, vayan y hagan ¿qué? Dice ahí, discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice el 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús se acercó a sus discípulos y les dio un mandato que determinaría su futuro. Hasta ese momento, los discípulos no habían sido preparados para una misión a las naciones. Usted siempre va a ver que antes Jesús les decía, no soy llamado a los gentiles, sino a los de la casa de mi padre. Inclusive una mujer gentil se le acerca y le dice que sane a su hija. Y él le dice, no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Así le dijo a esta mujer, ¿recuerdan? Y ella le dijo, ay, pero es que aún los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. Y él le concede su petición y dice, qué tremenda es tu fe. Pero siempre la misión era a la casa de Israel, a los judíos. Los discípulos nunca habían recibido la orden de ir fuera de esos límites. Nunca habían recibido, sino siempre era ahí, al pueblo de Israel, a la nación judía. Varias veces Jesús limitó su misión y la de sus discípulos a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, la misión a los gentiles no había estado completamente ausente del panorama. Incluso cuando Jesús comenzó a hablar de su pasión en Jerusalén y de cuando el Hijo del Hombre juzgaría a las naciones, mencionó una misión de sus discípulos a las naciones. Dice Mateo 24:14. Mire lo que dice. Dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. ¿Notan cómo allí sí? Ya no es solamente a los judíos, sino dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. ¿Y entonces vendrá qué? El fin, el juicio. Aquí en su último discurso a los discípulos, Jesús transmitió su comprensión de la misión que el Padre le había encomendado a él. La comisión que los discípulos recibieron fue una sola, aunque tiene varios elementos en virtud de la autoridad absoluta y universal del Señor Jesucristo. Ellos ahora tenían una tarea que cumplir: hacer discípulos de todas las naciones, es decir, debían reproducir en todo el mundo la misma experiencia de enseñanza y aprendizaje que ellos compartieron con Jesucristo.
para prolongar el testimonio del Evangelio en todas las naciones de la tierra, continua y consistentemente. Los discípulos fueron llamados a ponerse al servicio de esta misión fundamental que involucraría varios puntos que veremos en esta noche. En primer lugar, Jesús les dice que vayan. ¿Qué les dijo? Vayan. Esa es la orden de Jesús. Y esa es la orden para nosotros también. ¿Qué nos dice Jesús? Vayan. No es una sugerencia. Lo cual requiere que ellos fueran más allá de los límites de su nación. Porque recuerde que ellos no salían de ahí donde los judíos, porque Jesús se los había dicho. Pero ya en esta orden Él les dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Eso requería que ellos fueran más allá de los límites de su nación y afectaran todas las esferas geopolíticas, culturales y sociales de la humanidad. En segundo lugar, debían bautizar a los nuevos discípulos, tal como el mismo Jesucristo había sido bautizado por Juan, y el bautismo debía realizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que así reflejara la realidad del Trino Dios en la historia de la salvación. En Hechos 2:38 dice, Hechos 2:38, en la Nueva Traducción Viviente dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, ellos debían enseñar, y me quedo con estos dos puntos hablando de lo que les estoy hablando en esta noche. El primero era que fueran, y en el tercer punto ellos debían enseñarles a otras personas a obedecer todo lo que Jesús enseñó. Esto no es otra cosa que la continuación del ministerio de enseñanza del Señor Jesucristo, con la misma autoridad y similares contenidos, reflejando el aprendizaje de vida que los discípulos tuvieron junto a Jesús. De esta manera, a la luz de la gran comisión, la vida de Jesús durante su ministerio terrenal cobraría un nuevo sentido en todas las naciones de la tierra. Ir a todas las naciones y enséñeles a obedecer todo lo que Jesús dijo. Ese es nuestro llamado para nosotros también. ¿A qué te ha llamado el Señor? A que vayas a las naciones y les enseñes a obedecer todo lo que Jesús dijo. Por eso es importante que tú conozcas lo que Jesús dijo. Porque si no conoces lo que Jesús dijo, pues ¿qué les vas a enseñar? Pero esto va mucho más allá. Y es aquí donde cabe hablar del tema de la cosmovisión bíblica. Hablando de una cosmovisión, ¿qué es una cosmovisión? Es la manera en que la gente ve el mundo y la vida. Eso es una cosmovisión. Y depende de la cosmovisión que tenga cada persona, de esa manera va a tomar sus decisiones, va a decidir sobre su vida y sobre su futuro. Hay 4 preguntas acerca de la vida que son muy importantes, hay muchas más, pero estas son las más importantes hablando de una cosmovisión. La primera es, ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es bueno y qué es malo? Entonces, según la cosmovisión que cada persona tenga, pues eso va a dirigir su vida y su manera de pensar. Por ejemplo, los naturalistas, ¿de dónde vengo? Del mono. Entonces, como soy del mono, entonces me porto como mono. Y hago lo que quiera. ¿Porque vengo de dónde? Del mono. Entonces, según la cosmovisión que otra persona tenga, ¿para qué estoy aquí? Para hacer plata, para hacer empresa, tengo que aprovechar, tengo que sacar mi potencial, ser el líder de líderes. Por eso digo, según la cosmovisión que cada persona tenga, así va a dirigir su vida. ¿Qué es bueno y qué es malo?
según la cosmovisión que cada uno tenga, eso para ti es malo, pero para mí no. A mí no me parece, es lo que yo pienso, yo no le veo nada de malo, ¿sí o no? Y estamos en los tiempos en que no le ven nada de malo a enseñarle a los niños que se pueden mutilar sus genitales o empezarles a influenciar para que el día de mañana ellos digan, pues no quiero ser niña, voy a cortar el cabello y voy a ponerme lo que sabemos. O en el caso de los niños, pues no quiero ser un niño, me voy a cortar el... Porque como a mi modo de ser, yo sé que es bueno y que es malo, pues según mi cosmovisión bíblica eso no es malo. ¿Notan la importancia de la cosmovisión bíblica? Otra pregunta acerca de una cosmovisión. ¿Para dónde voy y hacia dónde nos dirigimos? Entonces, según la cosmovisión bíblica de la gente que dice, no, pues esto se va a acabar acá. Comamos y bebamos y disfrutemos porque el mundo se va a acabar. ¿Para qué tiene sentido entonces portarme bien? ¿O ser moralmente bueno si de todas maneras todo se acaba aquí? ¿Qué esperanza tengo si no hay un mañana, no hay una eternidad? Según la cosmovisión bíblica, la cosmovisión, cada persona piensa de una manera. Como decíamos, cuando una persona tiene una cosmovisión bíblica, o sea, que ve el mundo y la vida a través del pensamiento de Dios, esa es una cosmovisión bíblica, que yo veo la vida y todo lo que me rodea, el mundo, lo veo pero a través de la autoridad o de la visión que tiene Dios. Por ejemplo, ¿de dónde vengo? Si tengo una cosmovisión bíblica, ¿de dónde vengo? ¿Del mono? ¿Del Big Bang? Fui un accidente y se hizo una sopa allá y de allá salió el sancocho y de ahí salí yo. ¿De dónde vengo? Según la cosmovisión bíblica, Dios me creó. Dios me formó. ¿Para qué estoy aquí? Para adorarle. Fuimos creados para su gloria, para adorarle, para servirlo a Él. ¿Notan cómo van cambiando las cosas? ¿Qué es bueno y qué es malo? Voy a la palabra. Dios me dice, pero es que no me parece, pero mire, Dios no se equivoca. Dice la Escritura, sea Dios veraz. ¿Sabe qué es veraz? Que no se equivoca en nada. Y todo hombre, mentiroso. ¿Para dónde voy y hacia dónde nos dirigimos? Con una cosmovisión bíblica. Según la cosmovisión bíblica o según la Escritura, ¿para dónde voy? ¿Para dónde va usted? Le hago la pregunta en esta noche. ¿Está seguro para dónde va? Ahorita para la casa, sí. Pero no sabemos de aquí a la casa qué pueda pasar. Y si llega a pasar algo, ¿para dónde se va? Lo veo callado. Vamos para una eternidad. Ahora, depende de si pusimos nuestra confianza en Cristo o no la pusimos, ahí depende el lugar para donde vamos a estar. Entonces, cuando una persona empieza a tener una mente, o cuando tiene una cosmovisión que ve el mundo y la vida a través del pensamiento de Dios, empieza a tener una mente bíblica. ¿Una mente qué? Bíblica. O sea que todo lo que como mira la vida, como vive, las decisiones que toma, giran en torno al consejo ¿de quién? De Dios, no a su propia sabiduría, no a su propio pensamiento, no a su propio consejo, no al consejo del vecino, de los amigos, no, al consejo de Dios. Entonces esa persona empieza a tener una mente bíblica, que quiere decir que se somete a la autoridad, comenzando con Dios y con su palabra. Amén. Y es entonces cuando para el cristiano toda la vida es sagrada y vivimos como en un corandeo, que quiere decir que toda nuestra vida está delante del rostro de Dios. Empieza a vivir de esa manera.
¿Se acuerda cuando decíamos que en Efesios decía orando en todo tiempo? Que no era estar hablando en todo, sino ser conscientes de que todo donde yo voy, Dios está ahí. Dios está ahí. Entonces, cuando yo empiezo a tener una mente bíblica, yo empiezo a saber que Dios está en mi trabajo. Dios está en mi casa. Dios está en la universidad. Dios está cuando estoy allí en mis tiempos de esparcimiento, cuando viajo, cuando me acuesto, cuando me levanto. Mejor dicho, todo lo que yo haga está delante del rostro de Dios. Dios lo está viendo. Por ejemplo, para un discípulo de Cristo, el propósito de la universidad, ¿cuántos van a ir a la universidad? ¿O cuántos van a estudiar? Los jóvenes tienen que mentalizarse a estudiar. Bueno, los que ya no pudimos, pues bueno, que el Señor tenga misericordia y nos ayude. Pero los que sí, cuando un discípulo de Cristo entra a la universidad, el propósito de la universidad no es solamente conseguir un trabajo, es más bien descubrir una vocación e identificar un campo de estudio a través del cual puede servir a Jesús como su Señor. Por eso les decía el tema del corandeo, de que todo lo que hacemos está delante del rostro de Dios. Y una manera de servirle es aprender a pensar en su carrera de un modo cristiano. El cristianismo de una persona no comienza en un estudio bíblico o en la habitación cuando sus clases universitarias terminen, sino que permea e involucra toda su vida y cada actividad que realiza. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, el cristianismo no empieza ya cuando usted hizo su oración de fe y cuando ora y cuando viene, no, cuando viene a la iglesia. No, el cristianismo tiene que afectar todo lo que usted hace, todo lo que usted hace, cuando va a hacer mercado, cuando trabaja, cuando viene a la iglesia, cuando está con los vecinos, cuando está con su familia, todo. En nuestros días, muchos y en muchas iglesias solo viven su fe en la iglesia. Por eso les decía que cuando Jesús llamó a los discípulos y les dijo, vayan a las naciones, Él los estaba llamando a salir de ahí desde su pueblo. Porque así hay muchas iglesias y muchos cristianos hoy en día son cristianos solo en estas 4 paredes. No afectan nada allá afuera. Nada. No salen a afectar a la sociedad. O en otras palabras, es una fe privada. Yo soy cristiano, pero aquí yo solito. Que nadie sepa. Que nadie sepa que yo soy cristiano. No abro mi boca para decir que soy cristiano porque apenas me vean que caigo, entonces de una vez me van a... Si ese es el pensamiento, entonces ahí hay un problema. Y usted tiene que reflexionar y darse cuenta si verdaderamente es un cristiano. Para muchas personas, el cristianismo es un uniforme que se ponen para ir a la iglesia los domingos, pero que jamás vuelven a usar el resto de la semana. Hoy en día hay muchas personas que se creen cristianos sin verdaderamente serlo. Desde la época de Aristóteles, los jóvenes saben quién es Aristóteles, bueno, algunos de pronto alcanzaron a escuchar, son filósofos. Desde la época de Aristóteles, el saberos o el conocimiento ha sido clasificado de diferentes maneras. Conocimiento es información. Usted conoce de algo porque se informó, ¿no? Hay gente que habla de cosas sin saber, ¿no? Por eso si usted va a hablar de algo, primero, infórmese, conozca. No empiece a hablar ahí, es que esto que no hay aquí. Después le dicen, usted no sabe de qué está hablando. Perspectiva, o sea, la perspectiva es como yo veo las cosas. La perspectiva es sabiduría. La convicción es el convencimiento. El carácter es el conjunto de hábitos que tiene una persona.
Y las habilidades, hacer las cosas buenas de manera natural. En esos puntos, el saber es clasificado: conocimiento, perspectiva, convicción, carácter y habilidades. Muchos, y de esto el Señor nos estaba hablando el miércoles pasado, muchos tienen conocimiento. Estamos en el tiempo en que hay muchos estudios bíblicos, muchas maneras de ir a estudiar, pero las reuniones de oración se han acabado, se han apocado. Muchos tienen conocimiento, pero no saben cómo aplicarlo, o sea, no tienen sabiduría. Porque la sabiduría es aplicar lo que tú conoces, saberlo aplicar. A muchos de los jóvenes dicen, bueno, es que yo voy a estudiar y me preparo, pero verdaderamente yo aprendí, mi profesión fue en la práctica. Porque en la práctica es que, ahora sí, como la sabiduría. Muchos tienen conocimiento, pero no saben cómo aplicarlo, no tienen sabiduría. ¿Dónde se consigue la sabiduría? En la presencia del Señor. Porque vuelvo y digo, como lo decía el miércoles, conozco casos de gente que estudia, tiene teología, tiene mucha doctrina, conoce mucho de la palabra, pero cuando usted mira a la hora de aplicarla, ¿Dios qué nos dice cuando nos habla? ¿Quién es el primero que tiene que aplicar? Nosotros. Yo. Pero a veces somos muy duros. No, es que la palabra de Dios dice esto y dele juete a todo el mundo con la palabra. Y la gente lo examina a usted su vida. Oiga, pero usted no aplica nada, ¿no? No hay sabiduría. Muchos tienen conocimiento, pero no saben cómo aplicarlo, o sea, sabiduría. Y por lo tanto, no tienen consistencia en su caminar, o sea, no hay convicción. No tienen convicción, porque como no tienen sabiduría para aplicarlo, que saben, pues no hay una consistencia en su caminar, o sea, hablan pero no aplican. Entonces la gente como que, este man habla mucho pero no aplica nada. Como consecuencia de eso, nunca exhiben la imagen de Cristo, ni siquiera de forma parcial, o sea, no tienen un carácter cristiano. Y dicen ser cristianos, yo soy cristiano, pero tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría, y como no tienen sabiduría, entonces son inconsistentes en su caminar, o sea, no tienen convicción, y como consecuencia de eso, nunca exhiben la imagen de Cristo, ni siquiera de forma parcial, no tienen carácter cristiano, que es la manera natural de vivir o de tener buenos hábitos. Amén. Podemos memorizar la Biblia sin conocerla. Podemos conocer datos sin entender su contenido. Y no llegamos a conocer algo de manera verdadera hasta que lo llevamos a la práctica. Qué tremendo, ¿no? Hemos sido llamados a hacer ¿qué? ¿Discípulos de quién? ¿Míos? De Cristo. Discípulos de Cristo. Y con esto voy a terminar hablando de esto, de lo que hemos sido llamados a hacer, hablando del tema del discipulado. En la Biblia existe una preferencia por la expresión discípulo antes que cristiano, por esa palabra. En el Nuevo Testamento, la palabra discípulo se usa 269 veces. Mientras que la palabra cristiano aparece solo 3 veces. El sentido de la palabra discípulo es más profundo que el de alumno. Un discípulo es un aprendiz que sigue a un maestro y sus enseñanzas. En el modelo de Jesús, él mismo elegía a sus seguidores y los instruía, formando una comunidad de discípulos que se caracterizaba por la variedad de sus miembros. Recuerde que Jesús, ¿sí recuerdan cómo eran los discípulos de Jesús? ¿Qué había entre los discípulos de Jesús? Había agricultores, había pescadores, había gente del común, había un cobrador de impuestos, que por eso la gente decía, uy, pero este man, ¿qué le pasa? Metiéndose con ese.
estaban las prostitutas, por eso era que los fariseos decían, pero este se mete con la peor gente. El discipulado de Jesús se caracterizaba por la variedad de sus miembros. El fundamento de su discipulado fue una relación personal, porque Jesús hizo una relación personal con sus discípulos. Y es por eso que nosotros hablamos mucho del tema aquí del concepto de ser iglesia, de que ser iglesia es ser familia, de que ser iglesia es eso, que tú y yo tengamos una relación como iglesia, con los hermanos, con las hermanas, de que entablemos relaciones con las personas para que las llevemos a ser como Cristo, para que les enseñemos cómo ser como Cristo. El fundamento de su discipulado fue una relación personal que implicaba una afirmación práctica en todos los ámbitos de la vida. ¿En todos los qué? Ámbitos de la vida. Jesús afectaba todo, el trabajo, las relaciones, todo. Y un compromiso absoluto y permanente. Su propósito era enviarlos a predicar el mensaje del reino y transformarlos en formadores de otros discípulos de Jesús. Enseguida, aquellos que llegaron a creer en Jesucristo también eran llamados discípulos. Es por eso que somos llamados a evangelizar. Somos llamados a evangelizar. ¿Pero para qué se evangeliza? No se evangeliza para dar a las personas entrada libre al cielo, para que sean felices o para que tengan un éxito material. Venga, que Jesús le va a resolucionar sus problemas y pare de sufrir. Eso llama mucho la atención. Si han escuchado ese ministerio, pare de sufrir. Y pues claro, usted ve ese aviso y la gente llega llorando y pare de sufrir. ¡Pum! Para adentro. Y ahí le hacen oración. Venga, pero es que usted tiene que dar una platica. Sí, tome. O para que se libren del sufrimiento. Se evangeliza para que en ellas se cumpla la voluntad de Dios de reconciliar a los miembros de la raza humana con Él. Para eso se evangeliza, para que la gente entienda que tiene que reconciliarse con Dios, porque el que no esté reconciliado con Dios, ¿qué pasa? Si se muere, va a ir a condenación eterna. Mire, así sea la persona más buena sobre la tierra. Porque eso es una parte que a veces la gente confunde y en muchos lugares se predica mucho también el moralismo. ¿Qué es el moralismo? Pórtese bien y verá que Dios le va a ayudar. Pórtese bien, no. Si Dios nos quiere dar, si Dios nos quiere ayudar o bendecir, eso es por su gracia y por su misericordia. Pero el propósito de la Biblia y del Evangelio no es ese, sino es reconciliarnos con el Señor. Ese es el propósito. Porque estábamos, ¿qué? Sin Dios. Condenados, apartados de Dios en el mundo. Por eso es el principal propósito. En otras palabras, se evangeliza para hacer efectiva en la vida humana la realización del propósito de lo que Dios hizo mediante los eventos salvíficos de su Hijo Jesucristo, o sea, de la obra de Cristo, para que la gente reciba ese beneficio. Quienes reciben el Evangelio aprenden el camino del discipulado cristiano. Hacen suya la confesión fundamental de la iglesia de que el Señor Jesucristo es ¿qué? El Señor. Se comprometen con Él como Señor de la totalidad de su vida y de toda la creación. Y se proponen vivir una vida a la luz de esa confesión. Por eso decíamos que muchas veces no se predica el Evangelio completo. La gente tiene que recibir primero a Jesús como su Señor y su Salvador. Porque hay gente que lo recibe como Salvador. Sí, Dios murió. Ay, yo sé que Él murió por mí, pero no lo reciben como Señor. Yo sé que Cristo murió por mí, pero yo vivo a mi manera. Yo sé que Cristo murió por mí, pero que no se meta con mis finanzas o que no se meta con esto. No quiero que Dios gobierne mi vida. Por eso Jesús dijo, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. Cuando Jesús dijo, busquen el reino de Dios, estaba diciendo, dejen que Dios gobierne su vida. Porque un reino tiene ¿qué? ¿Qué tiene un reino? Un rey. ¿Y un rey tiene qué? Súbditos, su pueblo. Por eso dice,
Busquen primeramente que Dios gobierne sus vidas y lo demás, si Él tiene a bien hacerlo, vendrá por añadidura. Pero ¿qué es lo primero que Dios quiere? Que tú dejes que Dios gobierne tu vida, que Él dirija tus pasos, que Él te enseñe cómo caminar con Él. Amén. Esta es la meta de la misión de la iglesia. En la denominada Gran Comisión de Mateo, que es el pasaje que estamos leyendo en los últimos versículos, la Gran Comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les enseñé. En la Gran Comisión en Mateo, el mandato es hacer discípulos. Y es precedido por la afirmación, o está precedido por el contexto de la autoridad universal del Cristo resucitado. Porque Jesucristo es Señor de todo el universo y Él debe ser proclamado como tal en todas las naciones, para que en todas ellas haya discípulos que lo confiesen como Señor de todo y de todos, y que hagan en honor a Él esa confesión. Para cumplir este propósito se requiere la proclamación del Evangelio completo. Sin la proclamación de Jesús como Señor, el Evangelio no está completo. Y sin este tampoco puede haber misión integral. Este es el problema, como yo les decía, con varias versiones del mensaje cristiano en nuestro país. Como esas versiones de pare de sufrir. Venga y pacte que Dios le va a ayudar. Venga y... Eso es totalmente distorsionado porque no se está predicando el Evangelio completo. Restringen la acción de Jesucristo solamente a la vida privada o a cuestiones espirituales y la excluyen de las otras dimensiones de la vida. Lo que hablábamos de la cosmovisión bíblica es solamente en la iglesia, solamente en la iglesia. Me pongo el uniforme de cristiano en la iglesia y afuera no vivo como cristiano, afuera no afecto mi sociedad como cristiano. Mira, hay un dato muy tremendo. ¿Sabe por qué existen las universidades? Las mejores universidades que hay están en Estados Unidos. Usted mira historia de la iglesia y ¿sabe quiénes fundaron esas universidades? Los puritanos. Cuando llegaron los primeros, esos misioneros que enviaron de Europa a traer el evangelio a Estados Unidos, de ahí salieron los puritanos y ellos se propusieron que esa debe ser la visión de la iglesia, hablando de la cosmovisión bíblica, afectar las demás esferas de la sociedad. Por eso usted ve, ellos fueron los que fundaron las universidades. Ellos fueron los que hicieron muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque no se quedaron en tener una fe ahí encerrada en la iglesia. Ellos dijeron, no, vamos a ir a afectar a la sociedad, la política y todas las esferas sociales con el evangelio. Y de ahí salieron esas grandes universidades y todo eso. No se quedaron en la iglesia. Imagínense usted que logremos levantar estos niños con temor de Dios y que vayan y sean esos grandes hombres de Dios allá afuera, los grandes abogados, senadores, bueno, en fin, que afecten esa sociedad. Porque el enemigo si no duerme, años y años, y quién es decía un pastor, la plata en manos de quién está, de los impíos, ¿sí o no? ¿Y quién gobierna a los impíos? Satanás. Por eso es que no, es que se robaron 1.000 millones, 3.000 millones, y los cristianos durmiendo, poniendo a los hijos a ver Netflix, en lugar de ponerlos a estudiar, lea libros, prepárese, vea, porque esos imperios y todos esos, ellos sí preparan a sus hijos. Usted va a ser político y usted se va a meter en el Senado y usted va a ser, porque la tienen clara, y allá cuando suba va a hacer esto y va a hacer esto, ¿sí o no? Ellos sí los preparan, pero nosotros acá durmiendo, no. Vea los Teletubbies, mijo. Y llegan a grandes y ¿qué va a hacer de su vida? No sé, estoy confundido. No tienen visión, no tienen una cosmovisión, no tienen una mente bíblica. Voy a afectar la sociedad, voy a ser un hombre de Dios, voy a hacer la diferencia. Amén. Si Jesucristo es Señor de todo y de todos, la iglesia
Es la comunidad de fe llamada a encarnar el testimonio acerca de su señorío sobre la totalidad de la vida, incluyendo las esferas de nuestra sociedad. Los discípulos de Jesús no se distinguen solamente por ser miembros de una religión oculta a Jesús. Ay, allá van los cristianos. ¿Por qué saben que son cristianos? No, pues yo los veo los domingos en la iglesia. Por eso sé que son cristianos. No, los discípulos de Cristo no se distinguen solamente por eso. La misión de la iglesia tiene que orientarse a ser discípulos en cuyo estilo de vida se reproduzca el ejemplo de Jesucristo. Un ejemplo de amor incondicional a Dios y al prójimo, servicio humilde y solidaridad con los pobres, compromiso con la verdad e intransigencia con toda forma de hipocresía. Este es un final majestuoso para el Evangelio que comenzó en busca del sentido y el propósito del niño nacido en Belén de Judea. La promesa de la presencia continua del Señor con su pueblo, siempre hasta el fin del mundo. Daría el significado permanente al nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y revelaría que la presencia divina jamás se apartaría del pueblo de Dios. Con la seguridad y fortaleza que provienen de su presencia, la iglesia puede realizar la tarea misionera global de hacer discípulos, que aprendan a obedecer todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos de todas las naciones de la tierra. Amén. ¿A qué hemos sido llamados? Primero usted tiene que ser para hacer. Usted no puede ser, usted no puede hacer sin antes ser. Porque los discípulos enseñaron de un Jesús que conocían, con el que andaron, con el que compartieron, el que les discipuló su vida. Los discípulos fueron los que se dejaron formar. Y por eso, sí, ese es nuestro llamado. Estamos llamados a ser discípulos, pero primero tenemos que ser para hacer. Así que ese es su llamado. ¿Somos llamados a ser discípulos? Claro. Pero más que eso, somos llamados primeramente a ser para poder hacer. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Me recuerda la historia de Ana. ¿Sí recuerdan la historia de Ana? Que era estéril. Y dice que clamó y le pidió que un hijo al Señor. Y le dijo, si me das un hijo, ¿qué le dijo? Lo consagro para ti. Y de ahí salió el profeta Samuel. Lean la historia de Reyes. ¿Y quién fue Samuel? Samuel fue un juez en Israel, profeta, un hombre que influenció la sociedad y el pueblo a que se volviera al Señor. Y me recuerda, a mi esposa creo que compartió también un testimonio ¿conocen a Samuel Adrián? ¿Se han visto en Facebook? Es un joven que hace videos y pone a reflexionar a la gente sobre todo lo que pasa con los niños y todo eso. Búsquenlo por Facebook, se llama Samuel Adrián, búsquenlo así. Y él daba el testimonio de él. La mamita y el papito querían tener un hijo y desafortunadamente no se dio, no se podía ya. Tenía ya varios hijos, pero ellos querían tener otro hijo. Y en medio de todo ellos clamaron al Señor y dijeron que si el Señor les daba un hijo, ellos lo iban a consagrar para Él. Y sí tuvo su tiempo de rebeldía y todo, pero hoy en día es un joven que afecta a la sociedad a través de las redes sociales. La afecta para bien, hace reflexionar a los jóvenes, a los papás. Si ven lo que es tener una mente bíblica, una cosmovisión. Yo voy a levantar estos hijos, estos hijos, para que afecten el mundo con el evangelio. No seguir ahí durmiendo y que vean los Teletubbies nomás. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuál es nuestro llamado? A ser discípulos, pero no lo olvide, iglesia, tenemos que ser.
tenemos que ser. Y solamente se es discípulo en comunión con Cristo, con el Señor. Usted tiene que estar en comunión, porque allí, como lo aprendíamos de los puntos del conocimiento, gente con conocimiento pero sin sabiduría. Gente que cree que es cristiana pero no lo es. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor bendito. Honramos y bendecimos tu santo nombre, oh Señor. Te damos gracias por este tiempo, hermoso Rey de Gloria. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor bendito. Gracias por permitirnos una vez más ser expuestos a tu palabra, Rey de Gloria. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por las escrituras, Señor. Gracias, Señor bendito. Hoy pedimos tu favor una vez más, tu gracia, tu misericordia, Señor. Y nos haces conscientes, Señor, del llamado que nos has hecho, de cómo debemos afectar nuestra comunidad, Señor. Cómo debemos verdaderamente ser discípulos tuyos, Señor. Cómo tal vez podemos tener un conocimiento, pero no vivirlo, o no tener la sabiduría para aplicarlo. Somos muy sabios para exponer la palabra, tal vez. Somos muy sabios para decirle a los demás lo que deben hacer, pero no examinamos nuestra vida. Por eso, mucho de lo que profesamos no concuerda con nuestro estilo de vida. Por eso, mucho de lo que profesamos no concuerda con el carácter que tenemos. Y por eso, no tenemos buenos hábitos, no tenemos un carácter cristiano. Por eso, Señor, en esta noche, de todo corazón te pedimos perdón, Señor amado. Porque hay un pasaje donde dice que muchas veces el nombre de Dios es blasfemado por nuestra culpa. Tú que dices ser cristiano, que dices que no se ha de robar, robas. Tú que dices ser cristiano, dices tal cosa no se debe hacer y tú la haces. Y por eso no hay coherencia. Y por eso no podemos afectar la sociedad. Porque la Biblia que muchas personas ven no es la que tú traes los domingos aquí a la iglesia o los miércoles. Esa no es la Biblia que ellos ven. Los incrédulos, los que no conocen al Señor, la Biblia que van a ver es tu vida. Tu vida es la Biblia que ellos leen. Por eso, Señor, te pedimos perdón, Rey de Gloria, en esta noche, si hemos hecho caso omiso a tu voz. Perdónanos, Señor, si decimos ser tus discípulos, pero verdaderamente no lo somos, Señor. Por eso yo te invito en esta noche a que recibas esta palabra y que entiendas a qué has sido llamado. Tú has sido llamado, has sido llamada a ser un discípulo de Cristo, pero un discípulo que entrega verdaderamente su vida a Él, que entrega cada parte de su vida a Él, en todas las esferas. Tus pensamientos, tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de compartir, tu manera de vestir, todo tiene que ser permeado por la vida de Jesús, por la manera de vivir de Jesús. A eso has sido llamado. A eso has sido llamado. Tal vez estás esperando el ir a las naciones. Cuando Dios te pone a tu familia y no has podido influenciar a tu familia. Y estás esperando ir a las naciones. Tal vez Dios te puso para ser de influencia en ese lugar de trabajo donde tú estás. Esas son las naciones que tú tienes que impactar con la vida cristiana. Tal vez tú estás esperando las naciones y son tus vecinos, los que viven en tu casa, los que Dios quiere que tú impactes con el evangelio. Por eso, amada iglesia, reflexiona en esta noche y medita en tus caminos si estás siendo fiel a ese llamado. ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿A qué te ha llamado, iglesia? ¿Qué es lo más importante para ti? Él te ha llamado a ser su discípulo
y que así como esos primeros discípulos afectaron el mundo, tú y yo también afectemos nuestra sociedad y el entorno que nos rodea en todas las áreas, en todas las áreas. Amado Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Te damos gracias, eterno Rey. Ayúdanos, Señor, para no olvidar tu palabra, Rey de Gloria. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Hoy, por ahora terminamos el estudio de Mateo, Señor. Y te pedimos tu favor, tu gracia y tu sabiduría para continuar estudiando los otros evangelios, Señor. Gracias por todo lo que nos has ministrado hasta este momento. Que tu Espíritu nos recuerde todas las cosas. Pero no solamente que nos las recuerde, sino que nos dé el poder para vivir todas esas cosas, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, por tu fidelidad, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque hasta aquí tú has sostenido mi vida, Señor. Gracias. Ayúdame a seguir perseverando porque todavía nos queda camino, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando, pero aplicando principalmente, aplicando a nosotros. Y veremos tu gloria en la vida de las otras personas, Señor, por nuestro testimonio. Pero la gloria siempre será para ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Le invito a que sigamos adorando y honrando al Señor conforme el Señor le haya prosperado con aquello que usted haya dispuesto. Hágalo con alegría, hágalo de corazón, como para el Señor. Y mientras usted pasa, le recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, a las mujeres, nuevamente les extiendo la invitación, reunión de maestras del bien todos los viernes, 7:30 de la noche, reunión en línea, para todas las mujeres que quieran aprender, que quieran ser edificadas y que quieran ser ministradas por el Señor, porque allí también se comparte. Este grupo es un grupo de oración y un grupo de enseñanza bíblica. De eso se trata el grupo de maestras del bien. Es un grupo de oración, porque ¿cuántas mujeres no tienen necesidad? Problemas, situaciones. Ahí está el grupo de maestras del bien, es para eso. Y es para también aprender del Señor. Así que les animamos. Viernes 7:30, reunión de maestras del bien. El sábado nuevamente continuamos aquí con nuestro servicio habitual en la casa del Señor, servicio de aseo, arreglando la iglesia, organizando todo como para el Señor. Al Señor le servimos en todo y con todo. Y el domingo continuamos con nuestro culto de alabanza y adoración a nuestro Señor Jesús. Así que les invitamos a aquellas personas que nos ven, tal vez que nos ven a través de la transmisión, ven a la iglesia. Ese es el deseo del Señor. La palabra dice que no nos dejemos de congregar, que Él para eso puso un lugar en el cual es invocado su nombre, un lugar que Él ha escogido por su gracia y por su misericordia. Entonces les animamos. Próximo domingo 9 de la mañana estamos aquí con nuestro culto y recibiendo la palabra del Señor. Y después de eso, después del servicio, continuamos con nuestro discipulado. Vamos más o menos desde las 11:30 hasta la 1. Estamos estudiando y conociendo las Escrituras. Entonces vamos a orar. Le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Y con esto quedamos despedidos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos tiempos de comunión contigo, Señor. Gracias por instruirnos. Gracias por enseñarnos, Señor. Recuérdame, Espíritu Santo, todo lo que aprendí hoy. No me dejes estar desconectado de tu palabra, ni tampoco de tu presencia, Señor. Ayúdame a perseverar cada día en todo lo que me has enseñado. Padre, gracias por la provisión. Gracias por todo lo que provees para tu casa. Gracias, Señor, por todo lo que provees para nuestras casas, por la provisión de alimento, por la provisión tanto física como espiritual, Señor. Clamamos sobre todo por la espiritual, que no escasee tu alimento, Señor, que no escasee ese maná de tu palabra, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor bendito, a amar tu palabra cada día. Gracias, Señor, y danos la sabiduría
para administrar lo que pones en nuestras manos, ser unos buenos mayordomos de todo, Señor, de nuestro tiempo, de nuestra vida, de los recursos, de nuestra familia, de nuestro cuerpo, de todo, Señor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos y que todo lo que hagamos, como dice la Escritura, sea de palabra o de hechos, lo hagamos para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, mi Jesús. Amén y amén. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Un abrazo a todos. Nos vemos el próximo domingo y que el Señor les bendiga. Muchas gracias.